Boston es una ciudad única. Tiene ese aire histórico, con calles empedradas y edificios antiguos, pero al mismo tiempo vibra con una energía joven, moderna y llena de innovación. Es un lugar donde el conocimiento se respira. Entre sus cafés, sus campus y sus bibliotecas se forman algunas de las mentes más brillantes del planeta. Hoy vamos a recorrer las 3 universidades más destacadas de Boston, cada una con su propio espíritu, su historia y su sello distintivo. Bien, empecemos entonces con la número 3, Tufts University. Tufts no siempre aparece en los primeros lugares de los rankings mundiales, pero en Boston y especialmente en el área académica tiene un prestigio enorme. Es una universidad mediana, con un ambiente más íntimo que el de los gigantes como Harvard o MIT. Está en Medford, a unos minutos del centro, y combina lo mejor de una formación humanística con programas muy fuertes en medicina, relaciones internacionales y arte. Tufts tiene algo muy especial, un enfoque global. Muchos de sus programas están pensados para conectar a los estudiantes con el mundo, ya sea a través de estudios en el exterior o proyectos comunitarios. No es raro ver a un estudiante de Tufts hablando 3 idiomas o participando en alguna iniciativa humanitaria en África o en Sudamérica. Además, su escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia es una de las más reconocidas a nivel internacional. Muchos diplomáticos, economistas y líderes de ONGs pasaron por sus aulas. Es una universidad que forma personas comprometidas, con una visión del mundo amplia y una gran conciencia social. Tufts quizá no tenga el mismo peso histórico que Harvard o MIT, pero representa ese espíritu bostoniano de buscar el equilibrio entre la excelencia académica y la responsabilidad con el mundo. Si hay algo que me gusta es ayudar a la gente. Ya he ayudado a varias personas y familias enteras a encontrar viviendas aquí en la ciudad de Boston y en los alrededores, así que si estás pensando en mudarte para acá o al estado de Massachusetts, ya sea la semana que viene, el mes que viene o el año que viene, no dudes en contactarme. Puedes encontrar toda mi información aquí en la pantalla o en la descripción aquí abajo. Me encantaría poder ayudarte a vos y a tu familia a hacer esta mudanza realidad. Pasemos ahora al número 2, Harvard University. Hablar de Harvard es hablar de una leyenda. Fue fundada en 1636 y es la universidad más antigua de los Estados Unidos. Su nombre es sinónimo de élite académica, tradición y poder intelectual. Es el sueño de millones de estudiantes en todo el mundo. Caminar por Harvard Yard es como casi visitar un museo viviente. Por esos caminos pasaron presidentes, premios Nobel, filósofos, artistas, científicos. La lista es interminable. La universidad tiene una infraestructura impresionante, bibliotecas que parecen sacadas de película, residencias históricas, centros de investigación de punta y un cuerpo docente que reúne a algunos de los pensadores más influyentes del mundo. Harvard es bueno en todo: economía, derecho, medicina, literatura, negocios, ciencias políticas, pero más allá de las disciplinas, lo que distingue a Harvard es su capacidad de formar líderes. No solo enseña conocimientos, sino cómo usarlos para generar impacto. Es una universidad que valora tanto el pensamiento crítico como la acción. Y claro, el networking es impresionante. Entrar a Harvard no solo significa una educación de primer nivel, sino también pertenecer a una red global de contactos y oportunidades que dura toda la vida. Sin embargo, y esto es importante, Harvard también es una institución muy tradicional. Su reputación se basa en la excelencia académica y el legado histórico. Pero hay otra universidad justo al lado del río Charles que ha logrado algo diferente: llevar la educación y la investigación a un paso más allá, hacia el futuro. Pensando en mudarte a la ciudad de Boston, entonces este video es para vos. Con mi equipo nos tomamos el trabajo de armar una guía definitiva para mudarte, pensada para ahorrarte horas de trabajo de investigación. Te la voy a dejar acá abajo. Esta guía incluye desde las mejores empresas para trabajar, los hospitales más recomendados, las mejores universidades y un montón de información útil que tenés que saber antes de mudarte a esta increíble ciudad. Y así llegamos al número 1, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Si Harvard es el corazón académico de Boston, el MIT es su cerebro tecnológico. Es, sin exagerar, uno de los lugares más innovadores del planeta. Desde que fue fundado en 1861, el MIT ha estado a la vanguardia de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Pero más allá de los laboratorios y los experimentos, lo que realmente define al MIT es su cultura, una obsesión con resolver problemas reales. El MIT no se trata solo de estudiar teoría, sino de aplicarla. Los estudiantes diseñan robots, crean startups, desarrollan inteligencia artificial y hasta trabajan en proyectos para mejorar la vida de comunidades vulnerables. Es un ecosistema donde la creatividad y la ciencia se encuentran constantemente. El ambiente en el campus es intenso, no hay pretensión, no hay formalidades innecesarias. Lo que importa es lo que puedes construir, inventar o descubrir. La colaboración es clave. Los alumnos y profesores trabajan juntos en desafíos que parecen imposibles. Y muchas de las innovaciones que usamos hoy
Desde el GPS hasta avances en energías renovables, tiene su origen en alguna idea que nació aquí. MIT tiene una filosofía muy particular, el mens et manos, mente y mano, es decir, pensar y hacer. Esa es la diferencia con Harvard. Mientras Harvard cultiva el pensamiento, el MIT lo transforma en acción. Y en este sentido logra superar a Harvard en un aspecto fundamental, la innovación. Harvard es la cuna de la excelencia académica, pero MIT es la fábrica del futuro. Es donde las ideas dejan de ser conceptos y se convierten en tecnología, en soluciones, en impacto tangible. Además, el espíritu emprendedor de MIT es contagioso. Muchos de sus egresados no buscan trabajar para grandes empresas, las crean. Google, Dropbox, Bose, incluso SpaceX tienen conexiones con egresados del MIT. La universidad fomenta ese tipo de mentalidad, arriesgarse, experimentar, pensar diferente. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, Tufts representa conciencia global y la formación integral. Harvard, la tradición y la excelencia, y el MIT, la innovación y el futuro. Tres instituciones que en conjunto hacen de Boston uno de los centros educativos más poderosos del planeta. Cada una ofrece algo distinto y todas comparten una misma esencia, el deseo de cambiar el mundo a través del conocimiento. Y quizás esa sea la verdadera magia de Boston. No importa si estás en una cafetería en Cambridge, cruzando el puente hacia el MIT o caminando por Medford. Siempre hay una sensación de que algo grande está ocurriendo, que una nueva idea está a punto de nacer. En esta ciudad el aprendizaje no termina cuando se apagan las luces del aula. Se vive, se respira, se comparte. Y eso es lo que hace que, más allá de los rankings, Boston sea, sin duda, la capital mundial del conocimiento.